obviamente el tema es de reflexión. Desde la Tierra de Fuego hasta el Río Grande, en América Latina se destaca porque tiene una gran diversidad de recursos naturales, tanto en minería, metales preciosos, exóticos, también estratégicos, por sus grandes reservas probadas de petróleo, pero también por una mano de obra que podemos calificar de barata y también calificada. Empresas públicas y privadas, sobre todo más bien empresas privadas y personas físicas, son potenciales utilizadores del derecho de las inversiones y de los tratados bilaterales de inversión, instrumentos jurídicos. Una vez que se analizó la percepción del Estado en cuanto se refiere a los tratados, a los derechos de las inversiones, a continuación analizaremos el punto de vista de los usuarios del derecho de las inversiones. Y hemos intitulado este segundo panel como la percepción del derecho de las inversiones por sus usuarios. Y para ello tenemos en este panel a Juan Carlos González Magallanes, litigante in-house de la empresa mexicana de petróleo Pemex, y nuevamente le daremos la palabra a Cristian Carvajal, que ya lo presentamos, abogado peruano, radicado en Brasil. Te paso la palabra, Juan Carlos, y discúlpame haberte tomado la palabra. No, muchas gracias Francisco y a la Asociación Andrés Bello por la invitación. Yo creo que la exposición viene muy ad hoc con las dos preguntas que hicieron en relación a México. Yo voy a hablar de la fortaleza que tiene la protección de la inversión en el sector de la energía en México y de la vocación arbitral que tiene México y por qué se puede sustentar esto. Bueno, en primer término, por el tema de los tratados internacionales en el umbral del orden jurídico mexicano, los derechos establecidos en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano y tienen rango constitucional, ¿no? Otro tema es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro tribunal constitucional, ha establecido en criterio que conforme a la Convención de Viena, los tratados internacionales deben interpretarse de buena fe, conforme al texto de los mismos, enfatizando el significado de las palabras empleadas en los tratados, ¿no? Lo cual es, bueno, viene en misma línea con el anexo 14 del TEMEC, viene muy en línea. Aparte, pues México cuenta con 13 tratados de libre comercio, 32 APRIs, bueno, ya lo mencionaron aquí, la ratificación del convenio CIADI, ¿no? En 2018. Aparte, dentro de las estadísticas del CIADI, entre 1916 y 2019, México ocupa el número 10, en el top 10, en las nacionalidades, ya sea de árbitros, conciliadores o miembros de comités ad hoc nombrados por caso CIADI. Entonces, ese es un buen punto. Luego, otro tema de la fortaleza de la vocación arbitral, yo creo que devienen de las reformas constitucionales de 2008 y 2011. La reforma constitucional en el 2008 se eleva a rango constitucional la tutela del arbitraje como especie de los medios alternativos de solución de controversias, que es el género. Y en el 2011 viene una reforma muy relevante en tema de derechos humanos a nivel constitucional e incorpora, digamos, dos principios muy relevantes de parámetros de interpretación, además de un principio de progresividad, ¿no? El primer principio que me gustaría destacar es el principio pro persona, en base al cual siempre debe optarse por la interpretación que genere mayor amplitud de derechos conforme a la Constitución y los tratados internacionales en los que México sea parte, ¿no? Segundo, la interpretación conforme, debe optarse siempre por la interpretación hermenéutica que más se acorde con los principios y valores de la Constitución para procurar una tutela judicial efectiva. Y tercero, el principio de progresividad, que bueno, tiene dos ámbitos. Una parte en cuanto a las autoridades en ámbito de competencia deben realizar todos los cambios para incrementar el grado de tutela, promoción, universalidad, interdependencia y respeto a los derechos humanos, y que no puede existir regresión o disminución en derechos humanos, ¿no? Esto es exponencial, entonces es también una base importante para la fortaleza y la vocación arbitral del país, ¿no?
Otro tercer punto que me gustaría enfatizar es un precedente muy relevante de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se dio el 10 de mayo de 2016, con motivo de un amparo directo que resolvió en atracción la Corte. Era un tema de nulidad de laudo sobre un contrato de generación de energía eléctrica vinculado o coaligado a un contrato de compraventa de energía, y hizo unas interpretaciones muy relevantes la Suprema Corte. Entre otras, dijo que la decisión de las partes para acudir al arbitraje es un ejercicio de libertad contractual con relevancia y protección constitucional. Segundo, también dijo que la sede judicial debe de ser neutra y ante la duda razonable sobre la competencia del tribunal arbitral no debe preferirse la jurisdicción del Estado, que es algo muy relevante, ¿no? Tercero, que los árbitros no deben considerarse autoridades y no están obligados a fundar y motivar. Cuarto, que los jueces constitucionales no pueden valorar los méritos de política pública de las decisiones tomadas por los árbitros cuando resuelvan una controversia sobre un contrato público. Esto es, bueno, de amplísima relevancia, ¿no? También que las consideraciones de política pública no deben entenderse incluidas en el concepto de orden público, ¿no? Esto yo creo que es muy relevante incluso a nivel internacional. Recientemente, el 15 de junio, el Tribunal Constitucional en España dictó justamente un precedente en el cual señala que el fondo, bueno, entre otras cosas, ¿no?, que el fondo de litigio arbitral debe pertenecer a los árbitros y que el orden público no puede ser excusa para revisar el litigio sometido a jurisdicción arbitral, ¿no? Entonces yo creo que está muy en boga ese tema de la Corte. También en ese precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no cuenta con capacidades para evaluar argumentos de políticas públicas o de utilidad pública, ya que ello corresponde a los órganos técnicos de la administración pública, ¿no? También ha dicho la Corte en otros precedentes que el principio de autonomía de la voluntad, el principio de pacta sunt servanda, que está intrínsecamente vinculado al arbitraje o ese rango constitucional. Entonces, todos estos parámetros yo creo que le dan una fortaleza a la protección de las inversiones en el sector energético. Otra más, que es muy relevante, pues es la reforma constitucional de 2013, que modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, entre otras cosas, para que el sector de hidrocarburos permitiera la participación de operadores privados en la exploración y extracción de petróleo y gas, en refinación y en petroquímica básica, que hasta ese entonces llevaba un monopolio constitucional, ¿no?, reservado para el Estado. En materia eléctrica también permitió la participación privada en la generación y comercialización de energía, la planeación, control y sistema eléctrico y del servicio de transmisión y distribución de electricidad, quedaron como áreas exclusivas del Estado. Esta reforma del 2013 buscó, tuvo varios objetivos, ¿no? Mantener la propiedad de la nación sobre hidrocarburos, fortalecer a las empresas estatales, reducir riesgos de actividades de exploración y extracción, atraer inversión y procurar más eficiencia, calidad, confiabilidad, mejores precios, entre otros temas, ¿no? Y todo ello con un desarrollo social y protección al medio ambiente, ¿no? Que yo creo que viene muy a tono todos estos principios por el tema del COVID, ahorita que está el tema de economía circular, pues todos estos principios se encajan bastante bien ahí. De la reforma constitucional del 2013 derivaron las legislaciones secundarias en el 2014 y las empresas, concretamente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, se transformaron en empresas productivas del Estado con un mandato de generar valor económico, rentabilidad para el Estado y con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Dejaron de ser ese monopolio, procuraron ser o abandonar ese esquema de monopolio y de estar encargados de abastecer la demanda en dichos sectores.
y dejaron de tener la obligación de realizar proyectos que no le fueran rentables antes de convertirse en empresas productivas del Estado. Pues el tema era abastecer la demanda, ¿no? Y no el enfoque de rentabilidad, cosa que cambió con la reforma del 2013 en el marco constitucional. También se les permitió a las empresas pactar cláusulas arbitrales conforme a la legislación mercantil y los tratados internacionales de los que México es parte. E incluso también en contratos que se ejecuten o surtan efectos fuera de México, la aplicación de derecho extranjero y de jurisdicción extranjera, ¿no? Luego también en cuanto a las asignaciones, que son actos administrativos mediante los cuales el Ejecutivo otorga el derecho para realizar exploración y extracción, se permite el acuerdo arbitral sujeto a la legislación mexicana, idioma español y laudo de estricto derecho y definitivo, ¿no? En términos de la ley de hidrocarburos. Aquí hay un tema muy importante que siempre ha sido un debate muy latinoamericano, el tema de cómo converge el derecho administrativo y los temas de derecho privado, ¿no? Los efectos, cuando se lleva a cabo una rescisión administrativa de esas asignaciones, los efectos de la rescisión administrativa de las asignaciones no son arbitrables. Digamos, el efecto de la rescisión es que la transferencia se reasigna al Estado, se hace una reasignación al Estado y no puede suspenderse, ¿no? Ahora, si la rescisión administrativa se llega a declarar ilegal o inválida, pues el quantum indemnizatorio es susceptible de arbitraje, ¿no? Entonces se marca un parámetro ahí de orden de lo que es imperio del Estado y tema de compatibilidad con el arbitraje, ¿no? Básicamente esas son las fortalezas del sector. No sé cómo ande de tiempo, Francisco, si me puedo seguir. 2 minutos, por favor. Perfecto. Bueno, entonces ese es todo el marco de fortaleza, ¿no? Actualmente se vinieron sobre todo temas en el sector eléctrico, no en el de petróleo, pero digamos en la etapa COVID, el 29 de abril vino un acuerdo de CENACE que impedía las pruebas preparativas de las centrales de energía renovable. Ha habido suspensiones en juicios de amparo. Incluso en ese mismo mes concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Luego el 15 de mayo también vino un tema ahí de política de confiabilidad a la red eléctrica por parte de la Secretaría de Energía, que imputaba intermitencia a las centrales de energía renovable y privilegiaba las centrales fósiles. Aquí incluso la COFECE ya promovió una controversia constitucional. Y el 28 de mayo también la CRE aumentó las tarifas de porteo, ¿no? Para el uso de redes eléctricas en centrales renovables. Pero a lo que voy es que, derivado de todos estos principios, pues en el derecho doméstico ha habido una tutela judicial efectiva, ¿no? Que es compatible con la protección a las inversiones. En el tema del marco del tratado del TEMEC, pues se vienen buenas oportunidades para solventar y tratar de limar todas estas desavenencias, ¿no? Que pudieran conllevar a potenciales arbitrajes de inversión. El capítulo 3 del TEMEC tiene un capítulo de buenas prácticas regulatorias que está sujeto a una solución de controversias. Entonces, y también buscan competitividad y compatibilidad con el texto del tratado, entonces, y buscan eliminar ahí obstáculos innecesarios para facilitar el sector. Hay un anexo sectorial de normas de eficiencia energética, entonces esos mecanismos pudieran ser un canal ahí para conciliar intereses de todos los sectores, de los operadores públicos, privados y beneficiar al consumidor final, ¿no? Ese más o menos sería el contexto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Cristian, te pasamos la palabra. Muchas gracias. Yo voy a mencionar brevemente lo que adelanté, hablar un poco de la experiencia peruana en arbitraje de inversiones, que es sólida. Ya hace algunos años, América Latina, 30% o más alrededor de los casos,
y dentro de ese 30% Perú en tercer lugar, solamente con más casos Argentina y Venezuela. Sería preocupante si perdiese, no sería una estadística muy bonita de mencionar, pero a pesar de tener todos esos casos, respetar las reglas, ha tenido éxito en casi todos los casos. El año, antes de pasar a eso, el año 2018 y 2019, Perú también fue el segundo país, junto con otros en algunos casos, que recibió más casos. Entonces, continúa siendo muy activa, no es histórico esta participación de mi país. 28 casos, efectivamente, 17 concluidos, de esos 17, 14 con resultados positivos para el Perú. Solo perdió 3. Uno de ellos, el caso Sai Apsung, que fue el primer caso de un inversionista chino en el sistema, y que si bien la cuantía de la compensación se redujo mucho, casi un 10%, la materia fue preocupante para Perú, tuvo que ver con facultades tributarias, y de hecho tuvo que hacer modificaciones en el sistema normativo tributario después, no por orden del tribunal, obviamente no le corresponde, pero a producto de esto, para que no vuelva a ocurrir, se hizo modificaciones y se suscribió un nuevo TLC con China, donde ya los temas tributarios quedaron fuera, porque esto fue en base a un VAT de los años 90. Es interesante ver cómo de esos, Perú ha sido demandado sumando todos los reclamos por 50.000 millones de dólares, 50.000 millones, y Perú ha tenido que pagar, producto de las demandas en contra, solo 43 millones, de 50.000 a 43 millones, más o menos el 0.086%. O sea, sí es una defensa exitosa del Estado peruano en estos temas. Bueno, tiene casos contractuales, muchos, de muchas áreas, transmisión eléctrica, convenios de estabilidad jurídica, etcétera, temas portuarios. Tiene casos en base a VITs, APRIs, y también tratados de libre comercio, muchos de ellos en temas mineros, temas de licencia social para operar, temas de medio ambiente, el tema Doy-Ran es un caso también que se ha dado, y voy a comentar al final el caso Odebrecht. Perú, en un informe del 2011, fue elogiado por la UNTAD, y hay un informe favorable que se llama Informe sobre Prevención y Gestión de Conflictos de Inversión, Lecciones del Perú, que un poco reflejaba en esta historia de éxito ya el 2011, ¿no? Básicamente, para resumir, y dado el poco tiempo, el Ministerio de Economía, hay una comisión especial de defensa del Estado peruano, donde el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una dirección en estos temas, lidera junto con ellos el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Comercio Exterior, Proinversión y la entidad estatal involucrada en el conflicto, la que generó el conflicto, sea un gobierno municipal, un gobierno regional, una empresa estatal, etc. Y se crea, y hay una coordinación absoluta, tiene ciertas funciones como analizar desde un inicio la controversia, hacer un seguimiento muy activo con el inversionista para que esto no aumente la controversia, y eso le ha dado mucha seguridad a los inversionistas en el Perú. Este sistema es un interlocutor válido que centraliza la solución preventiva y eventualmente la posterior. Y creo también que el Perú ha tenido muy buenas decisiones en cuanto a los estudios de abogados que han defendido el Perú, que han sido muy, muy competentes, y eso hay que reconocerlo. Les voy a comentar rápidamente, porque el tiempo es tirano, sobre el caso Odebrecht. Odebrecht Latinvest, que es una subsidiaria de Odebrecht, la constructora brasilera, que tiene sede en Luxemburgo, presentó hace pocos meses, en enero de este año, una demanda en base al VIT, al APRI, Perú, Bélgica, Luxemburgo, ¿no?, por la cancelación el 2017 de un contrato de concesión de construcción del gasoducto sur peruano, que vincula, para los que han estado en Perú, Cusco con Arequipa, que quedan en el sur del país. La resolución del contrato fue formalmente y aparentemente, o prefiero no ser absolutamente enfático, la información está en el expediente, pero aparentemente ha sido la resolución por un tema de falta de financiamiento oportuno, a pesar de extensiones dadas por el Estado peruano. No fue una resolución por temas de corrupción, lo que no significa, en mi opinión, que esto no pueda ser discutido en un arbitraje
de inversiones, aunque no haya sido resuelto por ese motivo. Hay una autonomía del tribunal para evaluar los argumentos y las pruebas presentadas por las partes respecto al eventual tema de corrupción. Ustedes saben que Odebrecht está inmersa en contexto de corrupción en el Perú y en varios países de América Latina y algunos de África también. Es un tema que ya toca el orden público internacional, hay un interés general por las políticas de anticorrupción e incluso los tratados internacionales en materia de corrupción. Por lo tanto, es un caso que despierta mucho interés. ¿Qué va a ocurrir? Sin duda sorprende que una empresa, a través de su subsidiaria, claro, que está en un mecanismo de colaboración eficaz y que ha reconocido corrupción en diversos contratos, y tampoco puedo afirmar si en esto o no hay posturas distintas. Odebrecht dice que no, la Fiscalía Lavallato de Perú dice que sí, que también hay reconocimiento respecto de este, pero sí sorprende que en esas circunstancias una demanda ante el CIADI. Perú muy probablemente, y es obvio, va a defenderse en base a la doctrina de manos limpias, ¿no? Clean hands, en donde una inversión extranjera en principio pierde el derecho a ser amparada por un tratado y a ser amparada en el proceso arbitral, sus pretensiones, si está probado que incurrió en corrupción en la ejecución de las inversiones o en el ingreso al país, etc. Ahora, hay ciertos tecnicismos. ¿En qué se basa la doctrina? ¿Cómo probar que se violó la doctrina de las manos limpias o clean hands por parte de Odebrecht? Puede ser el tratado mismo de inversiones, Perú, Bélgica, Luxemburgo, donde aparentemente, y también lo pongo en condicional, aparentemente textualmente no señala lo que señalan los otros, inversiones efectuadas de conformidad con el derecho doméstico. Sin embargo, sí señala, y aquí tengo el convenio, cada uno aceptará las inversiones de acuerdo a su legislación, artículo 2.1. Más o menos, para nosotros los abogados hay ciertas diferencias, para un economista probablemente no, o otras profesiones, eso será materia de la discusión. Y aún si no estuviera amparado textualmente o por una cláusula expresa del tratado aplicable, el Tratado Perú-Bélgica-Luxemburgo, también en los principios generales del derecho internacional existe la posibilidad de que esta doctrina esté incorporada. Y probando la corrupción, se estaría violando un principio general, se estaría entonces, se debería no proteger esa inversión y no amparar las pretensiones. Sin embargo, hay debate si los principios generales incorporan en nuestra doctrina de los clean hands. Yo creo que hoy, con esta campaña internacional e interés internacional mundial por la lucha anticorrupción, y más en un caso tan grave y multinacional como Lavallato, difícilmente, pero no puedo afirmarlo, un tribunal ampararía una demanda de ese tipo. Sin embargo, esto es una opinión. Todo está por verse, los argumentos están por verse. Y hay una necesidad del Estado peruano de probar la corrupción, y eso es lo principal. Hay un detalle importante. Si queda claro que existió corrupción y se prueba, probablemente el proceso queda en la etapa de jurisdicción y se declara incompetente el tribunal. Si hay dudas sobre eso, es muy probable que el tribunal lo pase a la etapa de méritos y lo decida en el laudo final, y ahí el tema corrupción podría tener un impacto diferente, porque también se menciona que en temas corrupciones, y sabemos, hay responsabilidad compartida, no es solo responsabilidad del inversionista, hay un tema de responsabilidad estatal. ¿Cómo yo hago que el Estado también asuma en parte la responsabilidad por la corrupción ocurrida? Y ahí algunos tribunales puede ser en disminuir los daños, puede ser en distribución de los costos, que sería el impacto menor, o podría ser en atribuir la responsabilidad en forma compartida. Todo está por verse. Sin embargo, obviamente el Perú tiene que hacer todos sus esfuerzos para matar el tema en la etapa de jurisdicción y ser muy fuerte, muy convincente en la prueba de la corrupción, sea mediante la declaración frente a los fiscales, que hoy está en curso, y ahí hay discrepancia entre la empresa y ellos, si lo reconocieron o no, o aún cuando no estuviera ahí, con los otros medios probatorios que se puedan actuar frente
frente al tribunal. Y bueno, es un tema delicado, es un tema poco claro. La historia del Perú en el CIADI diría, bueno, probablemente sea una victoria más, sin embargo, cada caso tiene sus complejidades y un caso, un mega caso como este, porque no dije, es 1.200 millones de dólares la demanda de Odebrecht contra el Perú. Entonces, dadas las circunstancias en las que se produjo la inversión y los escándalos, sin duda llama la atención. Y en fin, con esto termino. Muchas gracias, Francisco. Tienes que, yeah. Okay, many thanks, Christian, for your point of view. I'm sure that you have all noticed that we are a little bit late, but we are going to give time to each panelist to make his or her communication. I hope that you have some time left for this webinar. I'm going to now give the floor right now to Alfred Voss, someone I have the opportunity to discuss with through emails on Ogemid, and now I have the opportunity to see it and to give him the floor in a webinar. So I'm very happy to do it for a presentation. Some words about investment of U.S. oil and gas company in Mexico. Alfred, the floor is yours. Thank you, Sebastian, for your kind words, and thank you for all the participants for participating. I'm extend my topic to renewable energy. There's little time left. There's one interesting thing. So if you have an oil and gas investment or renewable energy investment, as Juan Carlos already mentioned, there is an issue with the non-arbitrability of the administrative rescission, which I will not go into it. I wrote an article on it for Dispute Resolution International 2 years ago. It's available in my LinkedIn account. But what's interesting is, well, the first thing to ask you, where are you going to set up your holding company for the special purpose vehicle or the investment company you have in Mexico? And the interesting things is recently there was an article precisely on transnational dispute management about the similarities of NAFTA and USMCA, which is about 41% similarity, USMCA and TPP 57% similarity. And actually, when you're reading the European-Mexico Global Agreement, it looks even more similar. So all three agreements have a very, very similar items. And in the second part, I will make a short analysis of the FET, Fair and Equitable Standard, and you will see that you'll find quite some overlappings. The first thing is USMCA, we use MCA, and I'm sure Stephen will go further into that, makes big difference between covered in investments and non-covered investments. I will just focus on the covered investments, which is oil and gas, power generation, telecommunication, transportation, and infrastructure sectors. Infrastructure sector is not construction, it's PPP, it's the operation maintenance of infrastructure. And these sectors, provided they are part of a covered government contract, have still the full scope of rights, which means FAT, indirect expropriation, and other issues which are not available for the other investments in other areas. So when we look at oil and gas investments in Mexico is mainly through contracts with the National Hydrocarbon Commission, where the investors sign contract with that commissions. In 2018, I gave a speech at the DC Bar in Washington, of which I'm actually a member. And by that time, we analyzed who is signing, which US companies have contracts with the National Hydrocarbons Commission, and where actually are they signing from. And by that time, we figure out that they're using subsidiaries in the Netherlands. They were not investing from the US. Nowadays, it doesn't matter anymore, because oil and gas has full access to investment arbitration under
NAFTA. But then we go to renewable energies. There is a model PPA that was drafted in 2017-2018 by the National Center for Energy Control, CENACE. However, that's just a model that's used between private entities. Yeah? So there is no government contract being signed with CENACE, but the participants that participated in what's called the open phase, temporada abierta, they then, suppliers, generators, then sign these kind of contracts with qualified administrator or commercializing companies or users. So renewable energy PPAs fall out of the scope of USMCA. Also PPAs with the Federal Electricity Commission, Comisión Federal de Electricidad, and that's a very important entity because together with Pemex, that generates, I would say, 80% of the value of arbitration in Mexico. And I'm actually sitting on some of these, of the big cases, or in party council with respect to renewable energy. So these PPAs are not government contracts either, because the Federal Electricity Commission, as a consequence of the energy reform, is a state production company, which means it's owned by the state, but it's not the government anymore. And that's important, of course, for investment arbitration. So PPAs signed with the Federal Electricity Commission do not seem to be part of these government contracts subject to full investment arbitration, but to the restricted version that I'm sure Stephen would mention. And of course, whatever other renewable energies, wind plants, solar plants, they are outside of Annex 14E, which is the full scope of arbitration. So what you do then when you're an investor, where do you go to? Well, you may actually ask, you may actually go for to invest in Colombia, through Colombia, or you may invest through the European Union. As Cindy already mentioned, we're about to have the second generation of what is the European Union Mexico Association Agreement. It's called the EU-Mexico Global Agreement, which I go further in. Or as an investor, as a US investor, you might invest in Mexico through the CPTPP, of which both Mexico and Canada are parties, but you would not, or you should not, make a direct investment from the US in Mexico in those areas. That's up to now. Second round will continue. Thank you. Okay, thanks, Fred. Now I'm going to give the floor to Alejandro Bilbao Laviera for some words on the same topic, maybe with a broader view, but it actually Alfred in his first presentation did not limit himself to oil and gas industry, so you can keep on with this broader view on the industrial sector. Alejandro, the floor is yours. Gracias, Sebastián. Voy a tratar de resumir brevemente un poco la perspectiva desde la minería. Bolivia es un sector particular de la minería. Bolivia es una de las mayores reservas de litio en el mundo. Benchmark Mineral Intelligence ha señalado ayer en el Senado de Estados Unidos que el mundo ve favorable el desarrollo de los autos eléctricos. Por eso el litio, la materia prima de las baterías de estos autos, ha comenzado a subir aceleradamente su precio, lo que se ha hecho un atractivo para las inversiones. No obstante, las últimas experiencias mineras, Quiborax versus Bolivia, a pesar de que se habían comprobado que los demandantes no habían cumplido con las leyes de establecimiento del acuerdo, un poco siguiendo lo que se hablaba anteriormente,
a pesar de que no habían cumplido con las leyes de establecimiento, la demanda nunca fue desestimada. Así también en South American Silver Mining versus Bolivia, el tribunal concedió en parte al Estado, pero también se allanó que había fallado en demostrar cómo era relevante el derecho de los pueblos indígenas. Varios tribunales han llegado a la conclusión de que existe un implícito requisito de legalidad, incluso en la ausencia de tales cláusulas en el tratado. Los tribunales han concluido así que la inadmisibilidad de un reclamo basado en el hecho de que un inversor no ha realizado sus inversiones de acuerdo con la ley del Estado anfitrión es procedente. Este punto ya no es controvertido y ahora puede considerarse cristalizado. Otro tema que ya no es controvertido es si se debe o no estar incluido, debe estar o no incluido el requisito de legalidad explícito en el tratado. Lo que sigue siendo, sin embargo, incierto es que si tal requisito se aplica realmente, o tal requisito se aplica incluso a las infracciones posteriores al establecimiento cometidas por los inversores. Sobre esta cuestión, los tribunales de Yucos y Al-Warak dieron diferentes respuestas. Otra pregunta fundamental es que si los requisitos de legalidad es una expresión de la doctrina de manos limpias, el hecho de que siga en debate es la prueba de que existe una voluntad de los estados e inversionistas de construir nuevos estándares. Sin embargo, el reconocimiento de la doctrina de las manos limpias como un rasero de admisibilidad de los reclamos todavía parece ser controvertido para los tribunales. Los tres últimos laudos que han tratado el tema desde diferentes puntos de vista, en un extremo el espectro de laudos Yucos rechazó claramente la doctrina, en el otro extremo el laudo Al-Warak ha respaldado la doctrina como un motivo válido para la inadmisibilidad. El laudo Nico parece estar un poco en el medio. En resumen, la última jurisprudencia es confusa. En un artículo reciente se ha argumentado que el laudo Yucos será sin duda el caso principal de la doctrina de las manos limpias con el que todos los tribunales internacionales, tratados de inversión o no, tendrán que lidiar. No creo que este sea necesariamente el caso. En cualquier caso, nada impide a cualquier tribunal futuro llevar a cabo su propio análisis de los órdenes legales nacionales de los estados y evaluar concretamente por sí mismo si la doctrina de las manos limpias debe considerarse como principio general del derecho. En este respecto, el laudo Yucos ciertamente no debe considerarse como el juicio final sobre el asunto. Las manos limpias, el due diligence en derechos humanos francés o los requisitos de desempeño son sin duda avances para el sistema de solución de controversias y la nueva generación de tratados de inversión que están en camino así deberán tenerlo en cuenta. Hablar de estos temas en el pasado o pretender reformar las reglas de los tribunales no tenía mucho espacio, pero ha habido una reflexión en ambos lados de la cancha y todos han admitido sus propias responsabilidades, lo cual ha permitido que este desarrollo cada vez tenga mayor fuerza en el sistema internacional de inversiones. Muchas gracias.